¿Qué tal amigos? En esta sección vamos a hablar de BGP. Sabemos que BGP es un protocolo muy estable, bastante robusto. De hecho, incluso sabemos de antemano que este protocolo de aplicación se usa para conexiones entre sistemas autónomos, sobre todo para poder soportar estas rutas de Internet, que si no me equivoco en estos tiempos estamos hablando que alrededor de Internet tenemos más de 800.000 prefijos eh, vagando ahí por la Internet. Pero bueno, vamos a entrar en materia. BGP. ¿Cómo actúa BGP o cómo propaga BGP sus prefijos? ¿Qué es lo que hace? Sabemos que BGP es un protocolo que no está diseñado para hacer un tipo de balanceo de cargas, por ejemplo. Lo que hace BGP es que de todas las rutas que tiene disponibles en su tabla, agarra la mejor y es la que anuncia a los diferentes vecinos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferentes aplicaciones que demandan una convergencia más rápida? Tener un tipo de balanceo de cargas, que era lo que ya estábamos comentando hace un momento. Aquí es donde rompemos un poquito el esquema de este protocolo. Por ejemplo, en esta topología que vemos en pantalla, tenemos un pequeño proveedor de servicios, tenemos 4 provider edge, o perdón, 3 provider edge, 2 raw reflectors y un equipo de core y un equipo del cliente que se conecta a esos dos provider edge, en este caso el PE4 y el PE5. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el PE4 le manda un prefijo al RAW reflector 1? El RAW reflector 1 lo va a tomar como mejor, pero resulta que también el PE5 le manda el mismo prefijo al RAW reflector 1. Al final, este amigo va a escoger la mejor ruta. Por ejemplo, el PE4 dice, perfecto, mi mejor ruta es esta. Y la segunda mejor ruta es esta. Ok, la mejor ruta es la que va a instalar en su tabla de ruteo y por ende es la que va a mandar a un cliente que tiene ahí. El P3 únicamente va a ver la ruta en este momento, la que viene a través del RAW reflector 1 y como siguiente salto el P4. En el dado caso del RAW reflector 2 va a ser exactamente lo mismo, recibe a través del P4 y a través del P5. Este amigo va a escoger, digamos, la mejor ruta como el P4 y la segunda mejor ruta el P5. ¿Y cuál es el resultado? Que manda la mejor ruta al P3. Este amigo lo que va a tener es dos entradas en la tabla de BGP, pero en la tabla de ruteo con el mismo Nexthop que es el del P4. Pero va a instalar únicamente una. Ahora dices, oye, yo quiero balancear cargas, quiero mandar tráfico a través del P4 y el P5. Hay diferentes formas de hacerlo. Ya habíamos hablado en un video anterior, de hecho los invito a que lo vean, el que tiene que ver con el balanceo de cargas multipathing a nivel de MPLS, que tiene que ver con el RAW Distinguisher. El RAW Distinguisher ya sabemos que es un valor arbitrario, lo cual hace único el valor de VPNV4. Entonces en ese momento nosotros vamos a tener dos prefijos diferentes en teoría de tipo de VPNV4, pero que apunta a un mismo prefijo externo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una red Enterprise? En una red Enterprise sabemos que no tenemos MPLS, ni tampoco tenemos RAW Distinguishers, etcétera, etcétera. O no es la forma de poder hacer esta combinación para poder llevar a cabo ese balanceo de carga. Sabemos que, por ejemplo, podemos tener la opción de extender la BRF hacia los clientes, llamadas BRF Lite, pero de igual forma no va a funcionar. Entonces vienen varios features en donde pueden, o más bien, superar esta limitante. ¿A qué me refiero? Uno de ellos es el Diverse BGP Path. El Diverse BGP Path, que está descrito en la RFC 6774, vienen todas las características de este feature en particular, que tiene que ver con el tratar de propagar una ruta adicional a la principal, una mejor segunda ruta. Ahora, el tener una sola ruta, ¿cuáles serían los problemas que podemos enfrentarnos? En el caso de una oscilación de BGP, recordar que bueno, BGP es lento, obviamente si hay una oscilación que dura 10 segundos entre un evento y otro, pues bueno, no va a haber mayor problema, pero ¿qué pasa cuando tenemos una oscilación que puede durar a lo mejor 3 minutos, 4 minutos y volver a reconverger la red y demás? Ahí tenemos un problema porque en este caso BGP lo que está haciendo es hacer un BGP scan, un computation, digamos en inglés, para la parte de los prefijos de BGP para poder sacar una segunda mejor ruta. Entonces en ese momento pues sí tenemos un impacto negativo cuando estamos manejando pues alrededor de prefijos como los que son de internet. Imagínense arriba de 800.000 prefijos y hacer este computation a nivel de BGP
pues sí vamos a tener ese problema para poder tener una convergencia realmente transparente. Esto va de la mano con la parte de la restauración, que sea una restauración rápida para poder alcanzar destino en específico cuando hay una oscilación. Y en el caso del balanceo de cargas en BGP, esas capabilities que podemos usar a través de BGP para poder llevar a cabo este balanceo de cargas, pero tenemos que llevar a cabo una configuración adicional para poder tener este balanceo de cargas. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que podrían demandar el tener más de una ruta disponible como mejor segunda ruta para poder evitar esta convergencia o este BGP scan para poder reducir los tiempos de respuesta? Una es que seamos capaces de instalar esa segunda mejor ruta a nivel de data plane, que significa que tenemos el Forwarding Information Base, que sabemos que trabaja en una tabla que trabaja en el data plane, y que somos capaces de poder tener esas dos entradas para poder tener esa rapidez el actuar más rápido para poder tener esa segunda ruta como primera disponible en dado caso que la primera falle. El segundo punto que tiene que ver con balanceos de cargas, ya sea en sesiones BGP externa o interna, una vez que tengamos esas dos entradas en la tabla de BGP, pero ya sea que sea un prefijo diferente en el caso del route distinguisher o que nuestro next hop sea diferente para poder llevar a cabo este balanceo de cargas. Y por último, el evitar esa rotación a nivel de control plane para un dominio de tipo interdomain o intradomain por esta situación de tener únicamente una sola ruta disponible, mejor ruta disponible en BGP y no tener más de una para evitar esta rotación a nivel de control plane. Ok, ahora viene un término muy particular que se llama Shadow Raw Reflector. ¿Cuál es la acción o cuál es la tarea de este Shadow Raw Reflector? Básicamente es seleccionar la segunda mejor ruta en su tabla de BGP y propagarla a los vecinos. Para esto hay que llevar a cabo diferente tipo de configuración del lado del Raw Reflector Shadow. Esta configuración como tal no tiene que reflejarse a los clientes. Sin embargo, es importante mencionar, y ahorita lo vamos a ver más adelante en los comandos en particular, hay un comando que te permite solidificar esta parte de la rápida convergencia a nivel de BGP una vez que tengamos más de una entrada a nivel de data plane. Este comando que tiene que ver con la instalación de esta segunda mejor ruta, ya sea que vaya sobre el raw reflector, en dado caso que estemos o que el raw reflector esté dentro del juego del data plane, o forzosamente tenerla dentro del equipo destino, digamos un cliente del raw reflector que ya sabemos que obviamente va a estar en control plane y data plane, tendremos que instalar esta segunda mejor ruta en la Forwarding Information Base, en el data plane, con este comando de install. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en el caso del diseño, las conexiones a nivel físico y a nivel lógico, tanto el Shadow Raw Reflector como el Raw Reflector primario, pues es necesario que tengan las mismas conexiones. ¿Por qué? Porque bueno, si en dado caso que el Raw Reflector principal se caiga, pues el Shadow Raw Reflector sea capaz de tomar el control, poder reflejar esas rutas y no haya ningún problema de visibilidad y alcanzabilidad. Ok, la parte del multiplane Raw Reflection. En este caso yo lo veo un poquito más por el lado de una desventaja. Digamos, ahorita realmente vamos a aterrizar lo que estoy comentando, pero ¿por qué una desventaja? Sobre todo con el primer punto, que dice distribución de n paths por cada ruta que pueda ser alcanzada para usar un plano de la reflexión de la ruta. ¿Cuál significa? Que por ejemplo si yo necesito tener más de dos rutas disponibles, digamos como con diferente next hop que podamos tenerlas a nivel de data plane, pues obviamente debemos de ser capaces de poder instalar más de un raw reflector en la red. Ok, entonces necesitamos tener diferentes planos del raw reflector. Ahora, esto no significa que tengamos equipos físicos. Ya sabemos que podemos tener equipos virtualizados, pero al final tenemos planos de reflexión diferentes. Tenemos raw reflectors cada plano del raw reflector debe ser cada path que nosotros queramos anunciar hacia los clientes. Esa para mí no es como una ventaja realmente, pero es algo que debemos considerar al momento de implementar el Diverse Path o el Shadow Raw Reflector.
La colocación de los error reflector es muy importante. En el caso de esta topología, por ejemplo, que es muy chiquita, pero realmente podemos darnos cuenta que sí es importante. En este caso tenemos dos error reflectores, el error reflector 2 y el error reflector 1. Si se dan cuenta, realmente tienen la misma colocación, que significa que a nivel de protocolo interno o a nivel de la capa de underlay, nos cuesta lo mismo desde los error reflectors llegar a los diferentes provider edge. A mí me cuesta, por ejemplo, llegar acá, me cuesta 10. Cabe mencionar que usamos IS 10 por defecto en la métrica. Aquí me cuesta 10, aquí me cuesta 10 y aquí me cuesta 10. Y del lado del error reflector secundario, pues de igual forma, aquí me cuesta 10 y aquí me cuesta 10. Entonces en este momento yo puedo decir que estos dos reflectores están colocados. ¿Qué significa? Que yo voy a tener el mismo costo partiendo de uno o del otro. Entonces, cuando lleguemos a un criterio de discriminación en BGP, que es el algoritmo que ocupa para ver cuál es la mejor ruta, pues realmente no vamos a poder tener problema, o más bien no vamos a tener problema cuando lleguemos al punto del proceso de algoritmo de BGP, cuando diga, perfecto, cuál es el IGP que me cuesta menos, o la métrica a través del IGP que me cuesta menos para llegar a diferente salto. Y eso tiene que ver con este comando, que es el BGP BSPAT IGP ignore. IGP metric ignore. ¿Qué significa? Que si está bien colocado el error reflector, ese comando realmente no lo necesitamos porque tenemos el mismo costo. Pero si los error reflector no están colocados de tal forma de tener el mismo costo a nivel de IGP, pues la recomendación es llevar a cabo esta configuración, este comando en particular, para que no tomemos en cuenta este criterio de discriminación y podamos tener esas dos rutas como iguales para poder llevar a cabo este additional paths o este diverse paths. No hay para el caso del diverse path, sí y no. Aquí, bueno, la literatura dice que realmente no hay que hacer cambios a nivel del cliente del raw reflector. Sin embargo, si queremos llevar a cabo esta convergencia rápida, en dado caso que tengamos alguna falla en una ruta principal, sí es necesario instalar la segunda mejor ruta en la Forwarding Information Base. Pero ¿cómo llevamos a cabo esto? A nivel de un comando adicional. Entonces, por eso les comento, sí y no, y ahorita lo vamos a ver a nivel de comando, pero realmente si queremos llevar a cabo esta rapidez, sí es necesario llevar a cabo un comando de configuración a nivel de raw reflector, a nivel de clientes de raw reflector, perdón. Bueno, eso no es un tema, ahorita más adelante lo vamos a ver. Obviamente la instalación de una o más rutas a nivel de raw reflectors es a nivel de control plane, ya lo había comentado, ya sea que instalemos un raw reflector adicional que sea más barato en comparación a estar configurando a nivel de clientes, y mejor aún, el poder soportar una capability que se llama add-path. Esta capability, lo voy a pintar aquí, esta capability básicamente lo que significa es que tanto el raw reflector shadow es el add-path, para que no se nos olvide. Este capability está manejado por PIC, BGP PIC, que significa Prefix Independent Convergence. Si lo traducimos al español, sería la convergencia independiente de prefijo. Este feature en particular es el enhancement del diverse path. ¿Ok? Pero sin embargo, este PIC lo que sí necesita es soportar este capability. Ahora, para soportar este capability hay dos requisitos. Una, a nivel de código. ¿Ok? Y la otra, a nivel de comando. ¿Qué significa? A nivel de código, pues hoy por hoy realmente los códigos o los releases actuales ya están soportando el add-path. Realmente no hay ningún problema con eso. No tengo exactamente el dato cuál es el iOS base para poder soportar este capability adicional. Y la otra tiene que ver con el comando. ¿Ok? Este comando tiene que ver tanto con lo que envía bueno, en este caso el raw reflector, ya no es el shadow, el raw reflector, y lo que recibe el cliente. Entonces esto es un comando a nivel de raw reflector y esto es un comando a nivel de cliente. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder soportar tanto lo que mandamos como lo que recibimos, y eso tiene que ver con el capability de add-path. Ahora, este capability de add-path realmente lo que hace es agregar al prefijo 4 bytes adicionales
lo cual nos va a ayudar a poder identificar o a poder, digamos, diferenciar estos prefijos para poderlos mandar como prefijos adicionales. Ok, las consideraciones que debemos tener al momento de la implementación, básicamente desde el punto de vista de los clientes, es que vamos a tener diferentes rutas por sesiones de BGP, en este caso IBGP separadas, lo cual significa que vamos a recibir una ruta por una sesión de IBGP a través de un RAW reflector y otra ruta por otro RAW reflector. ¿Ok? Eso tiene que ver única y exclusivamente a nivel de diverse path, que sabemos que son RAW reflectors separados o planos de RAW reflectors separados por cada ruta adicional. ¿Ok? Obviamente, si no tenemos RAW reflector, realmente podemos tener full mesh, y esos full mesh pues realmente nos dan totalmente la visibilidad, donde realmente pues vamos a tener todas las rutas habidas y por haber y poderlas llevar a cabo en la instalación de la tabla de BGP. Más bien en la tabla de BGP y por ende a nivel de data plane y a nivel de tabla de control plane, pero lo que es la Router Information Base. Ok, perfecto. Los RAW reflectors, los siguientes saltos de RAW reflectors, pues básicamente deberían de actuar como a nivel de control plane. ¿Qué significa? No necesariamente el RAW reflector tiene que estar a nivel de data plane. ¿Qué significa? Pues que sea el forwarding del tráfico. Con que lo tengamos a nivel de control plane, que únicamente nos ayude a reflejar la ruta, con eso es más que suficiente. Incluso en la topología que tenemos aquí, en esta topología, a pesar de que es un MPLS, los RAW reflectors no hablan LDP y por ende ni MPLS. ¿Ok? Esos no hablan. Únicamente hablan BGP ni tampoco hablan BRF. Esos no se enteran de la BRF. Únicamente lo que hacen es saber que viene por multiprotocolo BGP, ¿ok? Y que estos amigos tienen que reflejar la ruta hacia los clientes. Nada más. Por último, o bueno, el feature en este caso de multipathing, que es para poder hacer balanceo de cargas, ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ya sea a nivel de MPLS con RAW Distinguisher o en el caso de Enterprise con ayuda de esos features en particular para poder tener la instalación en la tabla de BGP y por ende poderla subir a nivel de tabla de enrutamiento y a nivel de data plane. Algo no menos importante, el último punto es el NetScope Self. Ya sabemos cómo funciona el NetScope Self. Básicamente es actualizar el siguiente salto hacia su IP local, desde una sesión de eBGP a una sesión IBGP. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es muy común verlo, el NetHub Self es muy común verlo a nivel de sesiones de BGP internas. ¿Por qué? Porque realmente los routers internos no tienen la necesidad de conocer los segmentos externos a nivel de la sesión de BGP externo. Entonces lo que hay que hacer es únicamente actualizar en este caso al IP local para que el vecino de BGP interno pues me conozca y sepa cómo mandar el tráfico. Si no, pues ya sabemos que a nivel de tabla de BGP se va a ver como inaccesible. Pero ¿qué pasa cuando realmente sí tenemos esta visibilidad total a través de un protocolo de IGP que nos ayuda a tener esta visibilidad total? Esto nos va de alguna manera una ventaja que yo anteriormente no la veía, pero realmente esto ya con estos nuevos, bueno, no son nuevos features, pero realmente con esta parte de la tecnología de BGP y estos conceptos realmente sí ayuda para poder tener esa visibilidad tanto interna como externa y poder actuar mejor y hacer esa búsqueda recursiva más rápido o incluso evitarnos esa búsqueda recursiva en algún momento, ¿no? En algún momento de alguna falla. Ok, los comandos de configuración del diverse path, si se dan cuenta únicamente, bueno, en este slide menciona nada más a nivel de Shadow RAW Reflector. Tenemos el primer comando que es el BGP Additional Path Select Backup. Básicamente es agarrar la segunda mejor ruta, seleccionarla y con el segundo comando lo que estamos haciendo es mandar esa segunda mejor ruta hacia los clientes de BGP, de RAW Reflector BGP. Ok, hablando exclusivamente del Shadow RAW Reflector que sería como el RAW Reflector secundario. Ahora, los últimos dos comandos los puse en azul. ¿Por qué? Porque el primer comando ya lo habíamos visto, tiene que ver con la colocación de RAW reflector. Si estamos bien colocados, no hay necesidad de ponerlo. Pero si no estamos bien colocados, pues hay que ignorar la métrica de IGP para poder llevar a cabo esta igualdad en las rutas que estamos recibiendo. El último comando es muy importante y este tiene que ver tanto con el Prefix Independent Convergence, que es el PIC, y con el Diverse Path. ¿Qué significa? Y esto lo vamos a ver a nivel de línea de comando.
Básicamente es montar la ruta que estamos recibiendo en el data plane, en la forwarding information base. Por ejemplo, si el raw reflector está únicamente en el plano del control, ese comando no es necesario realmente, ¿ok? Lo cual significa que, pues yo para qué la voy a instalar en la forwarding information base si yo no voy a estar dentro del data plane. Pero ¿qué pasa del lado del cliente del raw reflector que sí está en el data plane? Entonces era el comando que yo les comentaba hace rato, que realmente sí es necesario si queremos llevar a cabo esta convergencia rápida, esta restauración rápida, cuando tenemos alguna falla a nivel de BGP con la primera ruta disponible, o más bien la mejor ruta disponible, con este install, BGP Additional Paths Install, lo que estamos haciendo es efectivamente llevar a cabo la instalación de la segunda mejor ruta en la Forwarding Information Base, lo que es el Data Plane. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo funciona. De acuerdo, vamos a llevar a cabo la configuración rápidamente. Ya tengo la configuración de este lado a nivel de MPLS y demás, pero nos hace falta el diverse path, ¿ok? Entonces, aquí tengo los dos raw reflectors. Les voy a enseñar rápidamente el Shadow Raw Reflector, que ahorita pues realmente no tenemos ninguna configuración para que sea Shadow Raw Reflector. Es un raw reflector normal, un raw reflector secundario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Únicamente sesiones, en este caso hacia los provider Edge, el 3, el 4 y el 5. Y ya está, es únicamente eso. Ahora, ¿qué estamos recibiendo del cliente? Vamos a estar jugando, o probando más bien, con la 6666, que viene del cliente hacia esos amigos. Esos amigos lo propagan a los raw reflectors, y esos amigos lo reflejan hacia el PE3. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve desde el PE3. Desde el PE3, ¿qué tenemos a nivel de BGP? VPN-V4, Unicast, BRFA. Tenemos dos entradas que vienen de los dos raw reflectors, del 11 y del 12, pero el next hop es el mismo. Si se dan cuenta, al final es una misma ruta, es una misma mejor ruta. Y obviamente a nivel de control plane, en la Routing Information Base tenemos únicamente una entrada con el mismo next hop. En este caso, si yo quisiera hacer balanceo de cargas, no podría hacerlo, porque nada más tengo un solo next hop para un prefijo en específico. Ahora, del lado de uno de los raw reflectors que tenemos, Show BGP, bueno, en este caso no estamos manejando ninguna BRF, Show BGP, VPN, pero sí VPN V4 para el multiprotocol BGP. Y tenemos que para el prefijo 6666 recibimos a través del 4 y del 5. ¿Ok? Porque desde el punto de vista del raw reflector, pues sí recibimos lo que venga del P4 y lo que venga del P5. Pero a nivel del P3, pues nada más vamos a estar recibiendo la mejor, que para el raw reflector, o desde la perspectiva del raw reflector, es la mejor. ¿Ok? Vamos a llevar a cabo la configuración rápidamente. Habíamos dicho que son dos comandos nada más dentro del address family VPN V4. Y el comando es BGP Additional Paths Select. Y vamos a mandar o seleccionar la backup más bien. Vamos a seleccionarla más bien. La backup. ¿Qué pasa en este momento? En este momento a nivel de P3 realmente yo no voy a ver ninguna diferencia, porque únicamente lo estamos llevando a cabo para empezar a nivel del raw reflector. En este momento este raw reflector ya se convirtió en el shadow raw reflector. ¿Ok? A nivel del tabla de BGP tenemos que efectivamente ya escogió cuál es la segunda mejor ruta, que es la backup path. Y es a través del router 5 o del provider Edge número 5. Pero sigue siendo la mejor a través del provider Edge número 4. Pero yo todavía no estoy mandando esa segunda ruta seleccionada hacia mi vecino, lo cual me hace falta un comando y lo vamos a configurar. El comando es advertise diverse path, que tiene que ver con el Shadow Raw Reflector, y el backup. De hecho, incluso más bien a partir de este momento es cuando ya activamos el Shadow Raw Reflector, ¿ok? Porque ya estamos haciendo el diverse path para podérselo mandar al neighbor.
En ese momento el neighbor, en este caso el P3, ¿qué es lo que está viendo? Ahorita hay que tomarle, hay que poner atención más bien al next hop. Tiene que cambiar. ¿Por cuál tiene que cambiar? En este caso por el P5, que sabemos que esta es la segunda mejor ruta. Y el raw reflector lo que está haciendo es tomarla y mandarla hacia el P3. Ahí ya cambió. Y si se dan cuenta, efectivamente el raw reflector número 2, que es con la IP 1212, le está mandando la segunda mejor, ya no la primera mejor. Pero ¿qué pasa a nivel de data plane? Y aquí viene lo que yo les comentaba. Yo ya tengo mis dos mejores rutas, incluso ya con esta entrada o con estas entradas yo ya puedo hacer multipath en BGP, porque ya tengo diferentes netscope. Sin embargo, a nivel de data plane, show IP CEF BRF A para la 6666, nada más tengo una entrada. Si lo ven, a través de la 4. Entonces yo puedo hacer multipathing para efectivamente tener dos entradas de este lado, porque al final voy a balancear y tener dos entradas en la tabla de ruteo. Pero realmente yo no quiero balancear, yo quiero poder actuar rápidamente a tener un escenario de falla. Entonces en este caso es forzoso configurar dentro del address family, pero ahora a nivel de la BRF. BRFA, el BGP Additional Path Install. ¿Ok? ¿Qué me dice el install? Que va a instalar paths adicionales dentro de la Routing Information Base, pero también dentro de la Forwarding Information Base. ¿Ok? Llevamos a cabo la configuración. De hecho, incluso más bien ese comando, o más bien esa explicación, ahorita lo vamos a ver. Detail. Si se dan cuenta, yo ya tengo dos entradas en la Forwarding Information Base. ¿Lo ven? Tengo a través del 5 y a través del 4, lo cual anteriormente yo no la tenía. Ya nada más tenía a través del 4. Ahora, a nivel de BRFA. Pero a nivel de Routing Information Base, yo tengo el Recursive vía host, porque la tengo en la data plane, a nivel de la FIF. Pero realmente esta explicación no me hace sentido. Porque más bien aquí lo está instalando en la FIF, en la tabla de CEF, de data plane, y no en la Routing Information Base. ¿Lo ven? O más bien lo que yo podría entender es que tal vez si la está metiendo aquí. Ya sabemos cómo es la interacción entre la Routing Table y la Forwarding Information Base, y la Forwarding Information Base. Sabemos que hay una copia de una tabla a la otra. Posiblemente a nivel de tabla de ruteo está, digamos, como escondida, pero realmente la entrada que nosotros podemos ver es a nivel del data plane. ¿Lo ven? Entonces esa es la diferencia entre uno y la otra tabla, ¿no? Y en el caso del comando, que efectivamente sí es necesario meterlo, configurarlo a nivel de cada cliente. Ok. Bueno, y por último los beneficios que podemos tener. Bueno, aquí hay algunos beneficios que bueno, ahorita vamos a platicar de ellos, y que no estoy, digamos, no precisamente apuntan a que tengamos un escenario completo para poder o sea, ¿cuál es el beneficio de tener una segunda ruta para BGP? ¿No? Esto es importante, no hay modificaciones en el BGP versión 4, en el protocolo, lo que tiene que ver con el AdPaths, lo que habíamos dicho, y que tiene que ver con el Prefix Independent Convergence, que es el BGP PIC, y no requiere hacer upgrades, en este caso, para poder soportar ese capability, y es un backward compatible, lo cual es compatible con versiones anteriores, lo cual no hay problema. Por eso el Diverse Path de alguna manera puede ser una buena opción para considerar. Efectivamente hay que meter otro nuevo raw reflector. Ok, no requiere una mayor modificación a las implementaciones de BGP en toda la red, pero sí hay que meter ciertos comandos. Pero realmente, si se dan cuenta, fueron 3 comandos los que metimos, y ya tenemos todo este escenario para poder actuar en caso de falla de manera eficiente. En este caso podemos ir desplegando pues raw reflectors gradualmente, que significa que podemos ir metiendo raw reflectors a la red poco a poco, tomando en cuenta la colocación, tomando en cuenta diferentes ámbitos, ¿no? Y en este caso, bueno, aplica para cualquier tipo de address family, ¿ok?
y tal cual, no hay una modificación, por ejemplo, que tenga que ver con IPv4 o IPv6, ¿no? Entonces, esos serían los beneficios del Diverse Path. En un siguiente video vamos a ver lo que es el Prefix Independent Convergence.